buenas noches. Damos muchas gracias a Dios junto a mi esposa Betty, a mi hijo Josué, de poder estar aquí con todos ustedes y agradecidos por este privilegio que nos da, ¿no?, de abrir con toda libertad su precioso libro y esta palabra que nos permite oír en este tiempo la voz de Dios. Hoy quería compartir con ustedes, ahí tenemos el título del mensaje, una historia oscura que arroja mucha luz. En la Biblia vamos a encontrar muchas paradojas de este tipo y esta historia es un poco así paradójica porque vamos a ver que es una historia que tiene algunas cosas demasiado oscuras, pero vamos a ir descubriendo algunas verdades que nos van a traer mucha luz a la mente, al corazón, y yo les invito a que podamos leer juntos esta historia. Abran sus Biblias, quienes las han traído, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 8, y si alguien no ha traído Biblia o tiene una versión diferente y quiere leerla junto a nosotros, vamos a poder leerla ahí en pantalla también. Y vamos a estar hoy seguramente escuchando la voz de Dios a través de esta historia que no tiene muchos versículos, pero que tiene verdades realmente profundas y maravillosas para cada uno de nosotros. Comenzamos la lectura en el versículo primero, dice: y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Una historia oscura que arroja mucha luz. La primera pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué es una historia oscura? ¿Por qué le llamo una historia oscura? Y le llamo así porque vamos a ver todo el pecado que reinaba en este ambiente, allí donde se encontraba el Señor Jesús, con toda esta circunstancia que estaban viviendo. Podemos ver primero a una mujer y a un hombre, quizás ambos casados, pero con personas diferentes, cayendo en este vergonzoso pecado del adulterio. Algo que iba en contra de la ley de Dios y que iba en contra de la primera institución que había creado Dios, que era el matrimonio. Y vemos allí a dos personas en este pecado. Vemos una historia llena de egoísmo, porque aquellos que le traían no es que estaban interesados en la justicia, en la ley, estaban viendo aquí una oportunidad para lograr sus objetivos. Estaban pensando cómo sacar un beneficio de todo esto que estaba pasando, y no era que buscaban glorificar a Dios. Vemos también una tremenda insensibilidad. Esta mujer, es verdad, había pecado, pero seguramente la llevaron allí a empujones, tal vez semidesnuda, humillándola, avergonzándola y tratándola de la peor forma, sin importarle sus sentimientos ni nada acerca de ellos. Ellos pensaban solamente en sus propósitos. Vemos una tremenda hipocresía. Ellos lo que querían allí era realmente hacer algo contra Jesús. Allí cuando dice que los llevaron para probarle, era para hacer algo en que pudieran hacerle caer en una trampa, hacer que él hiciera algo con que después poder agarrarle y acusarle. Ellos lo que sentían eran celos, envidias hacia el Señor Jesucristo, y eran hipócritas. No es que estaban allí interesados en que la ley de Moisés se cumpliera, no eran que querían que se haga justicia. Y vemos todo un ambiente
de tinieblas, de oscuridad, de pecado alrededor de toda esta historia. Y allí en medio de todo esto también está el Señor Jesús. Y entonces podemos hacernos la segunda pregunta: ¿por qué una historia que arroja o que da mucha luz? Y por las verdades espirituales que encontramos en esta historia. Vamos a encontrar algunas verdades que están expresadas claramente en otras partes de la Escritura de una forma teológica, pero aquí las encontramos en una historia real, en algo allí que ellos estaban viviendo, y vamos a ver cómo se reflejan las verdades de la Biblia, y vamos a ver que estas verdades tienen que ver con nosotros. Aunque esto es algo que ocurrió hace 2000 años atrás, las lecciones que nos deja este acontecimiento, este encuentro allí de Jesús con aquella mujer adúltera y aquellos religiosos, nos dejan lecciones que nos sirven para nosotros hoy en el año 2012. Vamos a ver la reacción de la multitud, vamos a ver lo que Jesús no dijo y vamos a ver lo que Jesús sí dijo. Vamos a ver allí a Jesús en un momento simplemente guardando silencio y escribiendo en tierra, no sabemos qué, no lo dice la Escritura, algunos especulan, pero no tiene mucho sentido, Dios no lo dice, ¿será que no es importante? Vemos en otro momento a Jesús hablando, y de esta historia cortita de unos 11 versículos vamos a encontrar algunas lecciones que nos van a hacer bien a nosotros y que van a abrir quizás nuestra mente para comprender algunas verdades que Dios quiere que la tengamos bien en clara. Así que vamos a empezar pensando en la reacción de la multitud. Vamos a ver cómo reaccionó aquella multitud frente a las primeras palabras que Jesús le dijo. Vamos a volver a leer ahí esa partecita. Y les dijo Jesús: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ellos, posiblemente, estos escribas y fariseos que eran los líderes religiosos de aquel tiempo, es muy probable que, como se dé esta historia, ellos hayan armado toda esta trampa. Y es posible que hayan estado de acuerdo con el hombre que cayó en adulterio, porque la ley decía que tanto el hombre como la mujer debían morir. Y aquí el pasaje dice que lo encontraron en el acto mismo de adulterio, o sea que estaban allí los dos. Sin embargo, trajeron solamente a la mujer y no trajeron al hombre. Es posible que haya habido una complicidad para preparar esta trampa para Jesús. ¿Y qué es lo que ellos querían lograr? Bueno, en ese tiempo Israel estaba subyugado por el Imperio Romano, entonces ellos muchas veces se veían enfrentados con dos leyes a los que debían respetar. Por un lado estaba la ley de Dios, aquella ley dada por Moisés, y ellos querían sujetarse a esa ley a como dé lugar. Pero por otro lado estaba la ley del imperio bajo el cual ellos estaban, que era el Imperio Romano. Y entonces muchas veces se encontraban que tenían que obedecer a una u otra ley. Y a Jesús querían ponerlo en esta situación y ya habían intentado en otras oportunidades hacerlo. En una ocasión anterior ellos vinieron con el tema del tributo y le dijeron: ¿es lícito pagar tributo a César? Entonces ellos pensaban: conteste lo que conteste Jesús, lo atrapamos. Porque si dice no hay que pagar tributo, lo acusamos contra al que está revolucionando contra Roma. Y si dice hay que pagar tributo, entonces está en contra del pueblo judío, le acusamos como un vendepatria. Sea lo que sea que él nos diga, tenemos de dónde agarrarle. Pero Jesús le dijo: a ver, tráiganme la moneda. ¿De quién es la imagen que hay en esta moneda? Y ellos dijeron: bueno, la imagen que hay allí es de César. Pues bien, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Algunos usan esta historia para enseñar que debemos pagar los impuestos y los tributos, y no creo que esté mal, pero se me hace que allí el énfasis está: dada a Dios lo que es de Dios. Esta moneda tiene la imagen de César, pero Dios puso la imagen ¿en dónde? En nosotros, los hombres. Dale a Dios tu vida, le estaba diciendo Jesús. No es tan importante el tributo, la moneda tiene su imagen, dásela. Pero Dios está demandando tu vida, entregásela a Él, decía Jesús. Y se quedaron maravillados, no tenían qué decir.
unos versículos antes de esta historia mandaron a algunos alguaciles a prender a Jesús y llevarlo, pero dice que no pudieron hacerlo porque es increíble cómo habla, cómo enseña. No lo trajeron, entonces seguramente esa noche se pasaron preparando esta trampa diciendo, de esta no va a tener cómo escapar. Seguramente estaban seguros de que en esta ocasión Jesús no tenía escapatoria porque le preguntan, la ley dice que hay que apedrearla, que hay que matar a esta mujer. ¿Tú qué dices? Entonces, él tenía que decir, según ellos, sí o no. O sea, sí, hay que matarla, o no, no hay que matarla. Eran las dos respuestas, las únicas dos respuestas posibles según el pensamiento de ellos. Entonces, si dices, no hay que matarla, lo acusamos contra el pueblo judío que se rebela contra la ley de Moisés. Pero si dice, sí, hay que matarla, lo acusamos contra los romanos. Porque con los romanos cuando van a pedir a Pilato que dé sentencia de muerte a Jesús, él le dice, júzguenlo según sus leyes. Y ellos dicen, no, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Entonces ellos no podían dictar una sentencia de muerte. Era en contra de lo que decía la ley romana, no les estaba permitido. Entonces, si daba una respuesta, quedaba atrapado. Si daba otra respuesta, también quedaba atrapado. O contra los judíos o contra los romanos. Pero el Señor Jesús da una respuesta que ni siquiera se les había cruzado por la mente a ellos. Le dice, en cierta forma está diciendo, sí hay que apedrearla, pero aquel que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Y fíjense que Jesús solamente está pidiendo una sola persona de esa multitud que había allí, una sola persona que no tuviese pecado. Él no dijo, todos los que no tengan pecado pueden arrojar la piedra. No, necesito uno solo, dice Jesús. El primero no tiene que tener pecado. Los que vengan atrás no importa. El que no tiene pecado que sea el primero en arrojar la piedra. Ahora, imaginen esta escena. Yo me imagino a aquella mujer humillada, avergonzada, allí su cabeza contra el piso. Jesús da esta frase y deja de mirarlos y empieza a escribir. Y ellos empiezan a ser acusados por su conciencia. Pasa algo en su interior. Nadie ve, nadie sabe. Dios puede escribirlo porque Él lo sabe todo. Quizás estaban con sus piedras en las manos. Quizás ante esta respuesta de Jesús, el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Aquella mujer habrá dicho, pero aquí están los líderes religiosos, aquí están los que enseñan en la sinagoga. Alguno va a ser el primero y van a empezar a caer piedras sobre mi persona, sobre mi cuerpo. Así que allí, avergonzada, humillada, inclinada, solo esperaba que los golpes empezaran a sentirse en su cuerpo. Pero parecería que se empezó a sentir ruidos de piedra, pero no que caían sobre la mujer, sino que se dejaban caer al piso. Y dice que empezando por los más viejos y terminando por los más jóvenes, absolutamente todos se fueron. Me pregunto por qué habrán empezado los más viejos. Quizás la respuesta está en los más viejos o quizás la respuesta está en los más jóvenes, que se quedaron hasta el último. Quizás los más viejos, cuando uno más años tiene, es como que más conciencia toma de sus fracasos, de sus debilidades, de sus pecados. Y quizás la conciencia nos trae recuerdo de cuántas cosas hemos hecho mal. Y acusados por la conciencia fueron los primeros que se dieron cuenta de que no estaban en condiciones de arrojar la piedra. Quizás los más jóvenes estaban mirando allí a sus líderes espirituales, a sus maestros, y diciendo seguramente de entre ellos habrá alguno que pueda arrojar la primera piedra. Yo no, pero vamos a esperar a que uno de ellos la arroje. Y nadie arrojaba la piedra. Y todos acusados por su conciencia empezaron a dejar sus piedras e irse. Y quiero decirles que no fue fácil esta decisión de aquellos fariseos, porque la Biblia nos muestra que eran personas hipócritas. Dejar la piedra e irse era admitir que eran pecadores. Era admitir que no estaban calificados para arrojar esa primera piedra. Y habrán luchado en su interior. ¿Qué hago? Sé que soy un pecador, pero voy a arrojar igual la piedra, si no voy a quedar mal. Todos van a saber quién soy. Y seguramente se produjo una lucha interna, pero cuando está Jesús
es muy difícil conservar la hipocresía, porque su sola presencia es luz. Y quizás ellos estaban pensando, en una de esas me atrevo a arrojar la piedra y Jesús me dice todo lo que he hecho. Es un riesgo demasiado grande delante de este maestro que parece saber cosas aún escondidas. Y todos largaron la piedra, se fueron y no quedó nada, nadie. Y saben que aquí hay una lección que está expresada de forma tan clara en toda la Escritura. La lección es esta: todos somos pecadores. Absolutamente todos los hombres y mujeres de este mundo somos pecadores. Nadie tiene la posibilidad de arrojar la primera piedra, porque si somos sinceros y honestos, nuestra conciencia nos va a decir: vos también has pecado, vos también has fallado, vos también has ofendido a Dios, vos también has ensuciado tu corazón con pecado. Tal vez muchos no lo sepan, pero Dios lo sabe. Y tu conciencia lo sabe. Y dice la Escritura que todos hemos pecado, que todos hemos ofendido a Dios. Y allí estaban las personas que supuestamente eran las más piadosas. Y sin embargo ninguno pudo quedarse allí. Todos se tuvieron que ir, porque esta es la realidad y la verdad que enseña la palabra repetidas veces. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien haga el bien y nunca peque. Y esta es una verdad que nosotros tenemos que aceptarla mirándonos a nosotros mismos. Nos es fácil ver el pecado en otros. Nos es fácil señalar a los otros. Nos es fácil agarrar la piedra para golpear al otro porque es un pecador. Pero ¿cuánto nos cuesta mirarnos a nosotros mismos con esta misma rectitud y justicia y decir: yo también soy un pecador, yo también tengo mi corazón sucio? Pero cuando nos acercamos a Jesús, su luz nos hace ver que realmente somos pecadores y que le hemos fallado a Dios. Y hemos fallado en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras acciones. Y es necio negarlo ante aquel que lo sabe todo. Porque ante los hombres podemos presentarnos como justos, pero jamás ante Dios. La primera lección de esta historia es que todos somos pecadores. Pero vamos a lo que Jesús no dijo. Lo que Jesús no dijo. Dice así: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley los mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Jesús no hablaba, no contestaba. Tuvieron que insistirle para que Jesús hablara. ¿Se imaginan la expectativa que creó este silencio? No veían la hora de que Jesús se enderezara y empezara a hablar. Querían saber qué iba a decir. Pero él guardó silencio. Y hay algo que él no dijo. En ningún momento él dijo: no, esta mujer no tiene que morir. No tengamos lástima de ella y hagamos de cuenta que no ha pasado nada. En ningún momento Jesús dijo que el pecado era algo sin importancia, que podíamos ignorarlo y hacer de cuenta que nada pasó. Saben que esto me deja una segunda lección, que el pecado tiene sus consecuencias. Y Jesús no quiso minimizar lo grave que es el pecado. Jesús no quiso hacer de cuenta de que no había pasado nada. Es más, cuando Él dice: el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, está diciendo: sí, la ley dice que hay que apedrearla. Y la Biblia enseña esto, que la paga del pecado es muerte. Y Dios dice: el pecado no es algo liviano, no es algo sin importancia, es algo grave y es algo que tiene consecuencias. Y no nos es difícil ver las consecuencias del pecado. La Biblia nos dice que el pecado tiene consecuencias en esta vida terrenal, pero tiene consecuencias aún después de esta vida terrenal, en la eternidad. Y hoy nosotros podemos mirar las consecuencias del pecado a nuestro alrededor. El que hace pecado es esclavo del pecado, dice la Biblia. ¿Cuántas personas hay esclavos de sus vicios, de sus perversiones, de sus pecados? Yo me he encontrado con personas en Buenos Aires que ministraba, que eran drogadictos, que muchas veces los cruzaba por la calle llorando: ayúdanos a salir de esto, nos decían. Y saben que están esclavos del pecado. El pecado tiene el poder de hacer nuestra vida miserable, de robarnos el gozo, de robarnos la paz, las ganas de vivir.
Y hoy el pecado está actuando aún en los adolescentes. Ha crecido increíblemente el número de suicidios entre chicos de 14 y 20 años. Porque ya el diablo ha trabajado de tal forma en este mundo que desde pequeños ya empiezan a incursionar en distintos tipos de pecado que antes a esa edad ni imaginábamos, ni siquiera sabíamos que existían. Pero el pecado tiene el poder de hacer nuestra vida terrenal miserable y de llevarnos a experimentar las cosas más tristes y terribles. Pero el pecado no se conforma con eso. La Escritura dice que el pecado trasciende a la muerte y sus consecuencias pueden ser eternas, porque la paga del pecado, dicho de una forma simple y llana, es el infierno. Es una eterna condenación, es un eterno sufrimiento. Y Jesús no dijo nada ni quiso hacer pensar en ningún momento que el pecado es algo que se podía obviar y perdonar fácilmente. Porque la verdad de la Biblia es que el pecado tiene consecuencias y consecuencias tremendas en esta vida y en la eternidad. Y esta es la segunda verdad de esta historia. Todos somos pecadores y el pecado es algo serio, que tiene consecuencias en esta vida y que las tiene para la eternidad. Pero quiero terminar mirando lo que Jesús sí dijo. Y quiero decirle que para mí cada palabra que dice Jesús tiene un significado tremendo. La Biblia es inspirada por Dios. Inspirada significa que es alentada, soplada, que salió de la boca de Dios, es palabra de Dios la Biblia. Ahora, si encima las palabras que están allí escritas son las que dijo el Señor Jesús, es como una doble inspiración. Dios las habló, Dios las inspiró, cada palabra tiene un sentido profundo y tremendo. Y yo quiero que miremos allí lo que Jesús sí dijo. Y allí podemos leerlo, dice, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Se imaginan aquella mujer? Habrá quedado allí, inclinada, postrada, no sabía qué pasaba alrededor. Yo no creo que haya tenido el valor de levantar su mirada, pero en un momento Jesús le habla. Y la primera cosa que le dice Jesús es, mujer. Y me interesa la forma en que se dirige ella, mujer. No le dijo adúltera, no le dijo mujerzuela, no le dijo mala mujer, le dijo mujer. Y saben que es interesante esta palabra, que esta palabra mujer es la misma palabra que Jesús usó cuando se dirigió a su madre. Allí cuando estaba en las bodas de Caná, se acercó María, le habló y le dijo, mujer, mi hora todavía no ha llegado. Cuando estaba en la cruz, se dirigió a María y le dijo, mujer, he aquí tu hijo, refiriéndose a Juan. ¿Y saben qué me dice a mí esta expresión del Señor Jesús? Que aunque todos puedan tratarnos de una manera despectiva, humillante, avergonzándonos, Jesús, cuando nos acercamos a Él, siempre nos trata con amor, siempre nos trata con cariño. Él ve de dónde venimos y a dónde podemos llegar a ir, porque Él sabe que somos creación de Dios, que su imagen está en nosotros, y Él sabe que en sus manos nuestras vidas pueden ser transformadas. Y Él se dirigió a ella con amor, con respeto, con consideración, de una manera quizás que nunca la habían tratado esta mujer, y sabiendo absolutamente todo, pero mujer, la trató con amor, con cariño, con respeto. La segunda cosa es, ninguno te condenó. Ninguno te condenó, y ella le dice, no, ninguno. ¿Dónde están aquellas personas que te decían que no eres nadie, que no vales nada, que no tienes esperanzas, que no sirves para nada? ¿No hay ninguno a tu alrededor? No está ninguno, dice ella, se fueron todos. Bueno, ahora escucha mi opinión, dice Jesús. ¿Saben que a veces nosotros nos creamos un concepto de nosotros mismos, de lo que las otras personas nos dicen, de lo que las otras personas nos hacen sentir, de cómo los otros nos tratan? Y a veces tenemos un concepto muy deformado de quiénes somos, de dónde venimos, de si tenemos esperanza o servimos para algo. Qué bueno es escuchar la opinión de Jesús. ¿Dónde están aquellos que te acusaban, que te rechazaban, que te despreciaban, que te humillaban, que te avergonzaban? ¿No quedó ninguno? No, no hay nadie.
Bueno, ahora voy a hablar yo, dice Jesús. Qué bueno es a través de la Biblia saber qué piensa Dios, qué dice Dios de nosotros y no quedarnos con lo que cualquier otra persona nos ha hecho creer o nos ha hecho sentir. Había una vez un jovencito que le habían tratado muy mal en su vida y él sentía esto como que no era nadie, como que no valía nada, como que no servía para nada. Entonces dice que había un sabio allí en aquella tierra donde él vivía y dijo, voy a ir a consultar al sabio porque mi vida ya no tiene sentido. Es más, tenía deseos de quitarse la vida por todo lo que le habían hecho sentir aquellos que le rodeaban. Entonces fue al sabio y el sabio le dijo, te voy a pedir que hagas algo antes de darte una respuesta. Y le da un anillo, y le dice, quiero que vayas al mercado del pueblo y ofrezcas este anillo a quien te lo quiera comprar. Y pedirle a cada uno que esté ahí que hagan una oferta por este anillo. Lo único que te voy a pedir es que no lo vendas si no te ofrecen por lo menos 1,000 pesos. Si no te ofrecen 1,000 pesos o más, no lo vendas. Ofrezcan lo que te ofrezcan, ofrecerlo en el mercado del pueblo. Después que lo ofrezcas en el mercado del pueblo, quiero que vayas al joyero y le ofrezcas este anillo y que le digas cuánto te ofrece él. Y quiero que no lo vendas, ofrezca lo que te ofrezca al joyero. No se lo vendas a él, simplemente que te lo tase. Entonces dice que aquel joven fue con su anillo al mercado y bueno, lo vieron, todos lo veían, a algunos les gustaba, a otros no. Le ofrecieron 100 pesos, 200 pesos, hasta uno, el más generoso, le ofreció 500 pesos. Pero el sabio le había dicho, si no te ofrecen por lo menos 1,000, no lo vendas. Entonces no tuvo éxito y volvía defraudado, pensando, no sirvo para nada, me dio una misión el sabio y no pude cumplirla, ahora tengo que ir a hacer tasar esto en el joyero. Entonces cuando va al joyero examina ese anillo y se da cuenta de que era una reliquia, algo muy valioso, y le ofreció 10,000 pesos por él. En un momento se sintió tentado a venderlo, pero el sabio le dijo, no lo vendas, ofrezca lo que te ofrezca. Tráelo de vuelta si no lo puedes vender en el mercado. Cuando él volvió con el anillo, le dijo, así pasa con nuestra vida. No creas que vales aquello que las personas ignorantes y que no saben nada te dicen quién sos, cuánto vales o para qué sirves. Tienes que ir a aquel que es sabio. Y ese sabio te va a dar el valor justo, lo que realmente vales. Y esta mujer le pasó así. Aquí estaba frente a aquel que podía darle su valor justo, aquel que podía decirle la verdad. Ella quizás se sintió tan mal, humillada, avergonzada, despreciada, que su vida ya no tenía sentido, pero aquí estaba ante quien podía decirle que ella era alguien, que ella tenía esperanzas, que ella podía servir para mucho. Y entonces esta frase tiene mucha importancia. Tenemos que venir a Jesús. En Él vamos a encontrar la verdad, de dónde venimos, quiénes somos, qué esperanza hay para nosotros y qué es lo que podemos llegar a ser. La otra palabra importante, Jesús dice, ni yo. Nadie te condenó. Ellos no lo podían hacer, ni yo. ¿Sabe? Este ni yo de Jesús me habla de su persona. Él podía hacerlo. ¿Saben por qué? Porque Él no era un hombre más como los otros. Él era Dios. Este ni yo me habla de la deidad de Jesucristo. Él es el Dios que se había hecho hombre. Él es el Dios que no tenía pecado, que era puro, que era santo, que era perfecto. Él tenía lo que se necesitaba para poder condenarla, pero le dijo, ni yo. Yo soy Dios, yo podría. Y la palabra que sigue es, yo no te condeno. ¿Saben por qué? Porque esto nos habla de la misión de Jesucristo. Él no vino para condenar al mundo. Él vino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y quiero decirle que estas palabras de Jesús encerraban un gran precio que Él tenía que pagar. Él le dijo, yo no te condeno. Pero esto no significaba que Él pasaba por alto el pecado, lo ignoraba o hacía de cuenta que no había existido. Lo que Él aquí estaba diciendo es, mi misión es que yo he venido a salvarte. Y en estas palabras, yo no te condeno, significa que el precio, la deuda que existe, la tengo que pagar yo. Y saben, Jesucristo fue quien pagó nuestra deuda de pecado. Él fue quien, siendo Dios, se hizo hombre para poder cancelar nuestra deuda que teníamos para con Dios por causa de nuestro pecado.
Y entonces Él, estando en la condición igual a la nuestra de humano, pero a diferencia de nosotros que no tenía pecado, aceptó llevar nuestros pecados en su cuerpo. Aceptó cargar nuestro castigo sobre sí mismo. Y allí cuando le escupieron, le golpearon, le traspasaron y le humillaron y le trataron de la peor manera, lo que estaba sucediendo era simplemente que Jesús estaba pagando nuestra deuda de pecado. Nuestro pecado había sido cargado sobre su persona, nuestro castigo estaba allí cayendo sobre Él, y Él lo estaba haciendo voluntariamente, porque esta era su misión. Él había venido no a condenar al mundo, porque Él tenía la facultad para hacerlo, porque Él era santo, Él no tenía pecado, Él podía arrojar la piedra, pero yo no he venido a condenar, dice Jesús, he venido a salvar a este mundo, y para salvarlo yo tengo que pagar el precio, la deuda de vuestro pecado. Y allí Jesús en la cruz pagó nuestra deuda. Con su sangre preciosa, pura, poderosa, sin mancha, derramada por amor de nosotros, que es lo único que puede limpiar nuestros corazones de pecado. Que es lo único que puede salvarnos del infierno. Que es lo único que nos puede reconciliar con Dios y ponernos en el camino correcto. La otra palabra que el Señor Jesús dice, vete. Ella había ido allí pensando que allí iba a quedar sepultada bajo una montaña de piedras. Pero Jesús le dice, vete. Le estaba diciendo, estás libre, estás libre. Y sabe que Jesús vino para darnos libertad. Estoy seguro que si has pecado, ese pecado te ha esclavizado, te ha dañado y no te puedes desligar de él. Pero Jesús dice, yo he venido para darte libertad, vete, estás libre. Ese es el Dios de la libertad. Es el Dios que murió para darnos libertad. Es el Dios que resucitó para darnos libertad. Y por último dice, no peques más. Y esto me habla de su voluntad, pero de un poder que Él da. Aquellos que tienen un encuentro transformador con Jesús. Un encuentro donde reciben su perdón, donde reciben su misericordia, donde reciben la libertad que solo Él puede dar, y Él les dice, vete y no peques más. Pero ella podría decirle, pero yo he intentado no pecar más y no he podido. Yo he querido cambiar mi vida y no he tenido las fuerzas para hacerlo. Es que cuando Dios te dice no peques más, después que has tenido un encuentro con Jesucristo, es que hay un poder nuevo en tu vida que te va a ayudar a vencer tu pecado. Porque ya no estás solo. Cuando tienes un encuentro con Jesús, todo cambia. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Y el mismo Dios está allí en tu vida para darte el poder que necesitas para una vida santa, para una vida diferente, para una vida que honre y glorifique a Dios. No peques más. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo voy a estar contigo. ¿Sabes que cuando uno se encuentra con Jesús, cuando uno deposita la fe en Jesús, confía en Él, ya no confía en lo que otros te han dicho, ni en lo que tu propio corazón te ha dicho, confías en Él, tu vida cambia. Él te da libertad, Él te da poder para vivir esa vida que debes vivir, que Él quiere que vivas, porque esa es su voluntad. Él no ha venido a perdonarte, a salvarte, a liberarte para que salgas y vuelvas a la misma vida de antes. Él ha venido para darte un poder para vivir una vida que le honre y que le glorifique. Sabes, esta historia arroja mucha luz, porque si bien me dice cosas que quizás no me caen muy bien, que soy un pecador, y te dice a vos que sos un pecador y una pecadora, quizás nos dice cosas que no nos hace sentir cómodos. Dice, el pecado te va a arruinar la vida y te va a llevar al infierno si no lo enfrentas y le das la solución a la manera de Dios. Pero esta historia te dice, puedes tener un encuentro maravilloso con Jesús. Un encuentro que traiga perdón, que traiga libertad, que traiga una nueva vida. Y este encuentro es posible porque Él ya pagó tu precio. Él ya murió por tus pecados en la cruz, Él ya derramó su sangre. Él ya se levantó de la tumba victorioso. Él es el camino, Él es el Salvador, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y nuestra parte es tan pequeña, porque lo difícil lo hizo Jesús. Nuestra parte es simplemente creer en Jesucristo, creer en el Hijo de Dios,
Creer que en Él hay perdón, hay libertad, hay vida nueva, hay un poder nuevo para una vida agradable a Él. Pero necesitas creer, colocar tu fe en Jesucristo y darle un lugar en tu corazón. Yo sé que muchos de ustedes ya han creído en Jesús y ya le han invitado a entrar en su corazón y ya le han pedido que con su sangre lave sus pecados, pero quizás hay alguien aquí que todavía no ha tenido ese encuentro maravilloso con Él. Todavía están como aquella mujer, humillados, avergonzados, destruidos por su pecado. Pero hoy Jesús quiere decirte, yo te voy a dar libertad, yo te voy a dar perdón, yo te voy a dar una nueva vida, yo te voy a dar poder para que cambies. Pero necesitas creer en Jesús, que Él murió por tus pecados, creer en Jesús, que Él resucitó, e invitarle a entrar en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Y es lo que quiero invitarte a que hagas ahora. Si nunca has tenido un encuentro personal con Cristo, ahora lo puedes tener, colocando tu fe en Él y con una oración sencilla, dicha desde tu corazón a Jesús. Él puede hoy venir a tu vida, a tu corazón, perdonarte, darte libertad y salvarte. Así que yo te invito a que hagas una oración junto a mí. Y ahí donde estás, con sinceridad y desde tu corazón, le digas así a Jesús. Le invito a inclinar sus cabezas y cerrar sus ojos. Querido Dios, yo soy un pecador. Decirle así, es la verdad. Soy una pecadora. Y hoy entendí que el pecado me destruye y me condena. Pero también entendí que en Cristo hay libertad, hay perdón, hay vida nueva, porque Él ya murió por mis pecados, porque con su sangre ya pagó mi deuda, porque Él resucitó. Y decirle allí en tu corazón, creo que Jesús murió por mis pecados y que Él resucitó. Y allí en tu corazón decirle a Dios, quiero invitar a Cristo a ser mi Salvador. Pongo mi fe en Jesús, creo en su obra y le invito a entrar en mi corazón en esta noche. Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón. Te recibo como mi Salvador.